Gloria a Dios. Grande, Padre. Gracias, Señor. Grande tú eres. Santo eres Jesús. Bendito. Toma un minuto antes de pasar al mensaje en este día. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Recibe toda gloria, Señor. Vinimos a adorar al Rey. Gracias, Señor, porque en este día te hace presente, Dios. Te damos la honra, la alabanza, Señor, que tú te mereces. Y a su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Grande Dios, en este día vamos a compartir, a seguir. Gloria a Dios. Hablando, insertando la palabra del Señor en Primera de Pedro. Pero esta vez capítulo 1.
Gloria a Dios, lo invito, ¿verdad?, que se ponga de pie. Busquemos la palabra en 1 de Pedro capítulo 1. La semana pasada estábamos en el capítulo 5. Gloria a Dios, y hablábamos de que los consejos de la palabra de Dios por medio del apóstol Pedro, ¿verdad?, nos decía, ¿verdad?, que no iba a perfeccionar, no iba a afirmar, no iba a fortalecer y no iba, ¿verdad?, a establecer. Gloria a Dios. Pero cuando transcurrió la semana, pues sentí de parte del Señor quedarme en este libro. Gloria a Dios, porque es bien interesante los consejos que el Espíritu Santo nos da por medio del apóstol Pedro. Capítulo 1, versículo 1, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está: sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que, si en asesión de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por el amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os es anunciada. Amén. Gloria a Dios. 1 Peter 1. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father, in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace to you and peace be multiplied. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to mercy has begotten us again to a living hope, to the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith and salvation, ready to be revealed in the last time. In this you are greatly rejoiced, though now for a little while if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, whom having not seen you, though now you do not see him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Of this salvation the prophets have inquired and searched carefully, who prophesied of the grace that would come to you, searching what? Or what manner of time the Spirit of Christ who was in them was indicating when he testified beforehand the suffering of Christ and the glorious that would follow. To them it was revealed that not to themselves, but to us they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things which angels desire to look into. Therefore, gird up the loins of your mind, the salver, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourself to the former lust, as in your ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy, for I am holy. And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, conduct yourself throughout the time of your stay here in fear, knowing that you were not redeemed with corruptible things, like silver or gold, for your aimless conduct received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who throughout him believe in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Since you have purified your souls and obeying the truth through the Spirit and sincere love of the brethren, love one another
fervently with a pure heart, having been born again, not to corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers, and its flowers falls away, but the word of the Lord endures forever. Now this is the word which by the gospel was preached to you. Therefore, laying aside all malice and deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Amén. Gloria, coge este micrófono, coge este micrófono. Sí, porque está cerquita de la bocina. Bendito Dios, aleluya. Mientras, gloria a nuestro hermano se prepara con el micrófono, gloria, vamos a orar en esta hora. Bendito Dios. Padre celestial, Dios eterno, te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, por este día que has hecho para que tu pueblo sea reconocido. Señor, en ti, oh Dios del cielo, en esta hora te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo nos hable en este día cada uno de nosotros por esta palabra, Señor, que despierte un anhelo en nosotros, Señor, el fervor, Señor, para seguir hacia adelante, Señor amado. Te pedimos que tú bendigas a todos aquellos que nos ven, Señor, a través de las redes sociales, a todos que dan vida, Señor, que en este momento están pasando por momentos difíciles, Señor, que también pueden comprender que tú estás con ellos, Señor, fortaleciéndolos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Todo plan del diablo queda cancelado, todo aquello que el enemigo preparó para destruir, Señor, lo cancelamos en el nombre de Cristo y te damos la gloria y la honra. Amén, amén. Y a su nombre. Gloria. Bendito Dios. Pueden sentarse. You can be seated. En este día seguimos con Pedro. And this evening we continue. Peter. Gloria a Dios. Seguimos hablando de Pedro. Continue talking about Peter. Si nos vamos al principio, If we go to the beginning, cuando Jesús llamó a Pedro when Jesus called Peter y comenzó a prepararlo, and began to prepare him, Pedro era un pescador Peter was a fisherman, y cuando Jesús lo llamó, and when Jesus called him, dejó la barca y le siguió, he left his ship, his boat, dejó las redes he left the rod, y siguió a Jesucristo. and followed Jesus Christ. Jesucristo le dijo que lo iba a hacer pescadores de hombres. And Jesus Christ told him he was going to make him a fisherman of men. Y a través del ministerio de Cristo, And through Jesus' ministry, aquel hombre aprendió muchas cosas. Peter learned a lot of things. A mí me gusta, ¿verdad?, la forma de Pedro. I like the form of Peter. Hace falta Pedro en la iglesia. We need a Peter in the church. Él era primero en todo. He was first in everything. Es como cuando una maestra tiene niños It's when like a teacher have children y hace preguntas. and asks a lot of questions. Hay siempre niños que alzan la mano siempre. And there's always children who lift their hands up. Y ese era Pedro. And that was Peter. Era el primero en todo. Peter was the first in everything. Podemos recorrer un poquito por la historia. We could search the stories a little bit. Cuando, fue el único de los discípulos de Jesús que caminó por el agua. It was one of the only disciples that walked over the water. Si nos vamos a aquella escena, But if we go to that scene, cuando Jesús caminaba por el agua, when Jesus walked through the water, Pedro le dijo, si eres tú, Peter said, if that is you, haz que yo también camine y vaya hacia ti. also make me walk on the Y waters. comenzó a caminar en el agua. And he started walking on the water. Eso es atrevimiento, This is very brave, desafiar las leyes de la naturaleza. to defy the laws of gravity. Es algo tremendo. It's tremendous. Él quería ser primero, He wanted to be the first, atrevido. brave. Ninguno de nosotros era como él. None of them were like him. En cierta ocasión cuando Jesús se transfiguró o cambió su apariencia And en el monte, one time when Jesus transfigured himself in the mountain, allí estaba Pedro. Peter was also there. Y cuando Pedro contempló aquel cambio, When Peter saw that change in aquella Jesus, transformación del Señor, that que sus transformation of vestidos Jesus, se cambiaron,
when su vestidura cambió. his outfit changed. La gloria de Dios se manifestó en aquel lugar. The glory of God was Él manifested. dijo unas palabras. He said a word. Él dijo que mejor era quedarse allí y que hicieran unas casitas, una enramada. He said, let's stay here and build houses. Porque él quería estar contemplar y quedarse allí contemplando aquella gloria de Dios. He wanted to stay there and within that glory. De los hermanos del otro que estaban allí con él no se dice nada, The other ones that were there with him didn't say anything. pero de Pedro se escribe esto: But Peter said this. era primero en todo. He was the first in everything. Yo necesito gente que sea así en la iglesia. I need people like that El in church. Señor necesita gente así como Pedro. God needs people like Peter. First Podemos seguir mirando las escenas. We could see the scenery. En cierta ocasión el Señor And some hizo una pregunta. on some occasion he asked Jesus a question. ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? What men say that I am? Unos dijeron, uno dice que tú eres Juan el Bautista, Some say you are John the Baptist. otro Elías, Some say Elias. y otros, ¿verdad? Algún profeta. Others said prophet. Pero cuando Jesucristo But when Jesus le pregunta a ellos, asked them, ¿qué dicen ustedes quién yo soy? who did you say that I am? ¿Quién salió primero? Who came up first? Entonces era primero. Peter. And everything he was first. Tú eres el Hijo de Dios. You are the Son of God. Y Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. No one has revealed to you that but my Father in heaven. Era primero en todo. He was first in everything. Era atrevido. He was very brave. Cuando entregaron a Jesucristo, When they brought Jesus Christ to the cross, él le había prometido a Jesús que estaría con él hasta el final. but he promised Jesus that he would be there. Y Jesús to le the dijo end. que antes que cantara el gallo lo iba a negar 3 veces. And Jesus said, when the rooster crows 3 times, you will be denying me. Recordemos que no tenían el Espíritu Santo todavía, no había venido el Espíritu Santo. The Holy Spirit haven't came yet, Pero él dijo esas palabras, que estaría con él hasta el final. but he told them that he would be there to the end. Cuando vinieron a apresar a Jesucristo, When they came to arrest Jesus que Christ, vinieron a arrestarlo, la guardia, los sacerdotes. when they came to arrest Jesus that night, ¿Quién salió primero? who came up first Con una espada y With the dio sword. al siervo del sacerdote. with his sword and hurt cut the Pedro. ear of one of the servants. Era primero en todo, hasta It para was con la Pedro. espada era primero. He went to fight, he was the first one. Pero Jesús le dijo, mete otra vez, ¿verdad? Puso la oreja en su lugar de aquel hombre y sanó la oreja y le dijo que pusiera su espada otra vez. And Jesus healed that guy with the ear cut off and told Peter, do not fight with the sword. Cuando vino Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, When Pentecostal came, que comenzaron a manifestarse las lenguas repartidas and then the spread of tongues y la gente came, comenzó a observar que eran la gloria de Dios, lo escuchaban a oír hablar la palabra de Dios. and people were listening, that they knew it was the word of God they were speaking. El que se paró y dijo unas palabras, ¿quién fue? The one who spoke and gave a couple of words were Pedro. Peter. Él le dijo, estos no están ebrios como ustedes suponéis. And he said a couple of words, and he said, you are not. No están embriagados, estos no están, porque estaban diciendo que ellos estaban embriagados. Oh, they're not drunk, he was saying. El primero que se paró fue, The first one who got up was Peter. y así vemos muchas escenas así donde él era el primero en todo. And there was a lot of scene that he was the first one in everything. También observamos más adelante en el libro de los Hechos, And we also observe in the books of Acts, cuando Pedro es corregido por Pablo. when Peter is Lo corrigieron. was disciplined by Paul. Cuando estaba con los gentiles, Bueno, Pedro actuaba como un gentil.
When he was with the Gentiles, he would act like a Pero Gentile. cuando venían los judíos, actuaba como judío. But then when the Jewish came, he acted like the Y Jewish. entonces el apóstol Pablo lo corrige. Then Paul put him straight. Pedro estuvo presente en muchas cosas. Peter was present in many things. Cuando Cornelio tuvo una visitación de los ángeles, When there was a visitation of angels, Cornelio se le había dicho que fuera a buscar a Pedro. when Cornelius was telling him to go get Peter, Ve a Jope, el lugar, un Jope, y busca a Pedro. go and get Peter. Y Pedro en aquella ocasión tuvo un éxtasis donde vio, ¿verdad?, animales que no le estaba permitido comer. And he had a vision of animals that wasn't permitted to be eaten. Y el Señor le decía, mata y come. And God was telling him, kill and eat. Y esto se hizo varias veces. And this was a couple of times. Y mientras él pensaba en esta visión que había tenido, When he was thinking about this vision, el Espíritu Santo le dijo que había unos hombres que venían por él. and the Holy Spirit was telling him there was a couple of men coming for you. Cornelio había enviado a personas para que vinieran por Pedro. Cornelius sent a couple of servants to go get Peter, Y entonces Pedro fue con ellos. and Peter went with them. Y es interesante It's very interesting. porque todavía, aunque habían estado con Jesús, Even though they were with Jesus, todavía no habían entendido they still didn't que el understand. mensaje y la salvación era para todo el mundo. The message was for everybody. No era solamente para los judíos. It wasn't only for the Jewish. Cuando llegó a la casa de Cornelio, When he went to Cornelius' house, él le dice, ustedes saben cuán abominable es you know how abominable it was para ellos, for them, para los judíos juntarse con un gentil. for the Jewish to be with the Gentiles. Pero a lo que Dios me ha dicho que Dios ha limpiado What God has cleaned con la sangre de Cristo, with Jesus Christ's blood, se derramó what was shed para darnos salvación a todos, to give us salvation to tanto everybody, judíos como gentiles. Jewish just like Gentiles. Cuando Pedro comienza a hablar, When Peter started talking, el Espíritu Santo comienza a manifestarse the Holy Spirit started y las manifesting, personas gentiles que estaban allí comenzaron a ser tocadas por el Espíritu Santo. and the Gentiles that were there started Y receiving the los Holy que habían Spirit. ido con Pedro, que eran judíos, se sorprendieron. And then Peter was watching and the Gentiles were getting the Holy Spirit. He got surprised. Y él dice unas palabras: And he said a couple of words. ¿quién impide el agua para que estos sean bautizados? Who can stop me from giving them, baptizing them? Así que Pedro va aprendiendo. Vemos a Pedro aprendiendo muchas cosas. We see Peter learning a lot of things. Y en esta carta lo vemos ya anciano, In this letter, he's an older person, perseguido prosecuted ¿verdad?, por los judíos. by the Jewish, Las historias o los libros de historia the stories and the books. dicen que Pedro fue crucificado hacia abajo And it says that Peter was crucified upside down. porque él no quería morir como nuestro maestro. Él decía que no era digno. He used to say that he was saying dignant De to morir be crucificado como el crucified maestro, like Jesus Christ. que lo pusieran hacia abajo. So they put him upside down. Y yo creo eso, hermano. I believe that Cuando uno estudia el carácter de Pedro, when we studied Peter's se character, da cuenta de la madurez de Pedro, of the character of Peter. y una de las cosas que más le dolió a Pedro fue haber negado al maestro. One of the things that hurt Peter was denying God, Jesus. Cuando más adelante Jesús resucita, More forward, when Jesus resurrected, Jesucristo trabaja con el corazón de Pedro y lo sana, Jesus started working with Peter's heart, diciéndole: Pedro, ¿me amas? saying, Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Y eso podríamos aplicarnos nosotros en este día And también. this
works with us too. Si el Señor nos dijera a cada uno de nosotros, ¿me amas? If God told us one by one, do you love Nosotros me? podríamos contestarle como le contestó Pedro, Do we answer just like Peter answered? que al final dijo, Señor, tú lo sabes todo. At the end, he said, God, you know everything. Ahora está la iglesia perseguida, pasan los años The church is being prosecuted. y el, The years pass by, y el apóstol Pedro escribe and Peter starts writing esta carta this letter y nos aconseja. and give us this advice. Mientras yo estudiaba este capítulo, When I was studying this verse, hablaba de la obediencia, it was talking about being obedient. hablaba de la esperanza, Talk about hope, que era viva, that it was life. hablaba de la palabra, Talk about the word, que era viva. that it was alive. Y esto me llamó la atención. This caught my attention. Él dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. That's because we have the hope that is alive in Jesus Christ. Él era un testigo de esa resurrección. And he is his testimony is a truth because he was there. Pues Jesucristo, cuando murió, Jesus Christ, when he died, ellos corrieron, they ran, toditos corrieron, pero más que Juan se quedó allí, but John stood there cerca de la cruz. next to the Pero cross, los demás corrieron. but everyone else ran. Y cuando Cristo fue sepultado, When Jesus was put in his tomb, que las mujeres van a dar la noticia de que ha resucitado, when the women say that he resurrected, ¿quién fue uno de los primeros que corrió? who was the first one that ran? Todo el primero. Peter. Pero no ganó en esa ocasión. And Llegó Juan And primero everything he a la was first. tumba y se metió adentro, pero Pedro observó. when Peter came, Pedro corrió. Peter ran, Y entonces una de las cosas que Jesucristo le dice and one of the things that Jesus Christ said, es que le digan, dejen saber a Pedro que ha resucitado. let Peter know that I'm resurrected. Así que Pedro era Peter was atrevido. very brave. Cuando están en la última cena, At the Last Supper, donde están todos los discípulos tomando compartiendo el pan, el Señor está mojando el pan. when they were breaking of bread, Cuando Jesús anuncia que alguien lo va a traicionar dentro del grupo, when Jesus said that somebody's going to betray me, ¿quién fue el primero que habló? who was the first one that talked Con señas. with sign? Pedro le dice a Juan, ¿quién es? And Peter asked John, who is it? Él quería saber quién era el que estaba allí en el grupo que lo había traicionado. He wanted to know who was the one that was going to betray Jesus. Pero así que cuando Jesucristo resucita, When Jesus resurrected, Pedro es testigo de ello. Peter sees this, Y él testifies habla de esto, de que nosotros tenemos una herencia, and he talks about this, that we have una herencia incorruptible. Incorruptible. Amén. Gloria, que tenemos en los cielos, tenemos un tesoro We have a treasure in heaven, incorruptible, incorruptible, incontaminado, incontaminable. inmarcesible. Esa palabra es difícil. Dila cómo dice. ¿Qué verso es? Es el verso 4. Es esa herencia incorruptible e incontaminada, Incorruptible and undefiled, inmarcesible, and does not fade away, que está reservada en los cielos para vosotros. reserved in heaven for you. Es incorruptible, no se corrompe. It don't break. It's Hay muchas cosas que se corrompen en esta tierra. Casi todo. incorruptible, Incontaminado. incontaminated. Sabemos que hay, ¿verdad? Se está hablando mucho de la contaminación en estos días, del aire, de la atmósfera, de todo está contaminado. Decía las noticias el otro día que hasta los jugos que le damos a los niños están contaminados. Así que estamos en un medio de contaminación. There's a lot of contamination in the water, in the air, in the juice, and everything. Y también inmarcesible.
Esa palabrita no es así. Verso 4. Vamos, Fade away. vamos a suponer las flores las flores. Let's, for an example, this flower. Tú mismo hablabas ahorita cuando leíste, ¿verdad? Que éramos como la hierba, como las flores It del was campo, like que the flower, the un grass. día sale One time it comes up y nos da toda su hermosura. and showing us their beauty. Y nosotros, qué hermoso, qué bello. And we say how beautiful. Pero a la semana, ¿cómo está la flor? But in a week of the flower, Que es bien fea. Se pone Very bien ugly. triste. It looks sad. Mi esposo me mira así. Tengo no he sacado las flores todavía que están marchitas. he said, my wife look at me, the flowers that I bought her, they look like they're No dying. se las regalaron. Cuando se las regalaron. Gloria a Dios. Y allí están marchitas. And they're dried up. Y hay que sacarlas. And we have to take them out. Ya no sirven. They don't work. Pero allá en el cielo, But over there in heaven, allá nada se marchita. nothing gets dried up. or Allá damaged. nada se contamina. Nothing gets contaminated. Allá todo es santo. Everything is sanctified, Allá es incorruptible. incorruptible. La Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído escuchó, Eyes that did not see and ears that haven't heard. son las que Dios ha guardado o Dios ha reservado para los que le aman. Well, that's what God has for those who love Him. ¿Cuántos vamos para allá? How many of us are going up there? ¿Cuántos quieren ver esa belleza que hay en el Who cielo? wants to see ¿Cuántos quieren that ver are in esas flores que hay en el heaven? cielo? Who wants to see the flowers that are in heaven? Hay gente que ha tenido experiencias. There's some people that have experience. El apóstol Pablo en cierta ocasión tuvo una Saint experiencia. Peter had an experience. Pablo dice que conozco un hombre que fue llevado hasta el tercer Paul- cielo, Paul said he knows a man that has gone to the third donde sky. vio cosas cosas tremendas, Things that they're undescribable. que son inefables. Gloria, que no se pueden explicar. That we can't explain. Things that we can't Cosas demasiado sublimes que no se pueden explicar. that there's things up there that we can't Y esas son explain. las cosas hacia donde nosotros vamos. And this is the place that we're going. Así que el apóstol Pedro nos exhorta So Apostle Paul had told us this thing. que no importa lo que estemos pasando, Don't worry about how many things you go through, esperemos en Él. but have hope in Him. Dice que nosotros, el versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. Así que por medio de la fe nosotros seguimos caminando. Through the faith we keep walking. La Biblia dice en Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. He's a consumer of our faith. Nosotros por medio de la fe seguimos caminando hacia adelante. Through the faith we keep walking in Jesus Porque Christ. tenemos esa confianza We have this en Cristo. confidence in Jesus. Y en el versículo 6 dice que nos alegramos. In verse 6 it says, "In this you greatly rejoice Por un poco de tiempo. for a little time." Si es necesario, tendrá que ser afligido en diversas pruebas. In this you greatly rejoice, though now for a little bit, while if needed be, you have been grieved by various trials. ¿Cuántos se alegran en las pruebas? How many get happy in Son duras. A veces trials? las pruebas ni una sonrisa nos sale. Ni un aleluya nos sale. Not even a hallelujah comes out in trials. Queremos salir corriendo. We want to go running. Queremos irnos y meternos We want una to cueva, or hide in a cave como hizo el profeta. like one of the prophets. Los hombres los de Dios que hicieron grandes cosas, lo pasaron por ello. The great men in the Bible passed through a lot of trials. ¿Y qué será nosotros? What about us? Imagine. Pero por medio del apóstol Pedro aprendemos el día de hoy But through Peter, we learned today, que aunque pasemos por la prueba, even though we go through trials,
tenemos que entender que tenemos una herencia that we have to learn that we have an inheritance, y que todo esto es pasajero. and all this is will pass away. En el versículo 7 In verse 7, dice que nuestra prueba, nuestra fe sometida, the genuineness of our faith, dice que es mucho más preciosa que el oro, being much more precious than gold, que se prueba con fuego. that perishes, though it is tested by fire. Dice que la fe de nosotros es mucho más preciosa que el oro. Say our faith is more precious than gold. ¿Cuánta gente se mata por el oro hoy en día? How many people will kill for gold nowadays? Quieren todo, se está hablando mucho del oro A lot of people are talking about en gold este tiempo. in this time. Pero la Biblia dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. But in the Bible it says our faith is much greater than gold. Hay oro de cuántos quilates, el más valioso. De 24 quilates, el más 24 puro que se puede decir. is the Ah, most pure. y de ahí en adelante hay otros que van bajando los 18, 14. 24. Hay a veces hasta sortijas que le dan un bañito de oro. ¿Usted no ha oído eso? There's rank that say they gave a bath of Un gold. enchapado de oro y brilla y usted la compra y qué hermosa, pero a las par de meses, ¿qué pasó con la sortija? And sometimes when you wash the ring, what happened to the ring? Incorruptible, se corrompe porque no es puro. Incorruptible. It's Pero pure. la Biblia dice que nuestra fe But our faith es mucho más preciosa que el is oro, more precious que than aunque lo gold. prueban con fuego, Even it goes through fire, es perecedero. it stays. El oro, para purificarlo, lo pasa por un proceso And a gold, it goes through the process. de fundición, lo funden That they put it in fire para quitarle las impurezas. to take the pureness off. Y así mismo nuestra fe también lo pasa por fuego. That's our faith too. They put it through the Así es, si fire. estás pasando por pruebas, gózate en este día. Those who are passing through trials, rejoice. Porque te están probando, están sacando la escoria, lo que no They're taking sirve, out the things that don't work. el producto final es el oro puro. The last product is the pure gold. Eso es lo que quiere de nosotros. That's what we want. Pasamos por momentos difíciles, pruebas, That's what he wants. pero Dios se glorifica en nuestra vida. But God glorifies in that. Versículo 8 dice que nosotros le amamos sin haberle visto. We whom have not seen you love. Pero le vemos por el corazón, ¿verdad? No, now you don't. Oh, but we see him with our heart. Nos alegramos con un gozo inefable. We rejoice with joy inexpressible. Hay gente que muchas veces, ¿y qué tú sientes? Some people ask you, what you feeling? Es un gozo inefable, que no se puede, ¿qué? We can't express. Explicar de algo. We can't express. A unos dicen es como fuego, Some say it's like a a fire, otros dicen que es como un rocío, like a drizzle, como una lluvia. like a rain. Es algo tremendo. O sea, cada uno tiene una experiencia distinta de cómo siente al Señor, cómo Each one of us have an experience of how we feel God. es un gozo inefable, no se puede explicar, no podemos explicarlo. Something we can explain. Y ese es el fin de nuestra fe, That is the end of our la salvación de nuestras almas. the salvation of our souls. Eso es lo más importante, That's the most important thing. que eso es lo que queremos, llegar hasta allá That's what we want to get up to there y adorarle. and adore Him. En el versículo 10, 11 y 12, Verse 11 and 12. Pedro habla acerca de cómo Dios usó a los profetas. Peter talks about how God uses the prophets. Por ejemplo, Isaías, Isaías, que escribió
mucho acerca de Jesucristo. He wrote a lot about Jesus Porque Christ. un niño no es nacido, el principado sobre su hombro. A child that was born. Cosas que se cumplieron en Cristo. Muchos, Things that have Profecías. accomplished in Jesus. A lot of prophecies. porque el Espíritu Santo lo usaba y lo hacía escribir The Holy Spirit used to use them, have them write a lot. para esta salvación que había de ser manifestada. Through this salvation that was supposed to manifest. En el versículo 13, Él nos da un consejo. In verse 13, he gives us advice. Gloria a Dios. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Él nos dice que hay que ceñir el entendimiento. We have to have understanding. Cuando venimos a Cristo hay un cambio. When we come to Jesus Christ, there's a change. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros. The Holy Spirit starts working in us. Hay un corito que dice, las cosas que hacía ya no las hago más. Those things that I used to do, I don't do it no more. Todas aquellas cosas que eran contrarias, que a Dios no le agradaban, Those things that God didn't el like, Espíritu Santo comienza a trabajar the Holy Spirit starts working in us. y hay pensamientos nuevos. There's new thoughts in our mind. Esta naturaleza es regenerada This natural start renewing itself. y comenzamos a vivir conforme a la palabra del Señor. And we start living like the Word says. Y Él nos da ese consejo, And He gave us this advice que esperemos, que seamos sobrios to wait and be sober. y no nos conformemos, ¿verdad? Do not confirm. Dice como hijos, versículo 14, como hijos obedientes, As obedient children, que no nos conformemos a los deseos que antes tenía cuando estábamos en vuestra ignorancia. not conforming yourself to the former lust as in your ignorance. Hay que un cambio de mentalidad. There has to be a change, mentally change. Antes, en cierta ocasión, el apóstol Pablo habla cuando era niño, Paul said, like we were children, hablaba como niño, we used to speak like children. pero ahora que soy adulto ya no hablo But now- como niño. Now that we're adult, we don't talk like Y así children. pasa en el cristianismo también. This is the same thing what happens in Una Christian life. de las pruebas donde tú puedes conocer que una persona es cristiana One of the ways you can see that a person is a es Christian por el fruto, dice la palabra. is by the fruits, El fruto que da la persona. the fruit that person gives. Si no vemos ese fruto en él del Espíritu, If we don't see the spirit, pues that fruit, entendemos que el Espíritu Santo todavía no está trabajando ahí. that means that the Holy Spirit is not working there O no yet. le permitimos al Espíritu Santo Or we trabajar. don't permit the Holy Spirit to work. Y en el versículo 15, Verse 15, Él nos llama a la santidad. He calls us to be holy. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, But as He who called you is holy, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. you also be holy in all your conduct. O sea que esto es un cambio continuo, This is a constant no change, tan solo en la iglesia, sino afuera. not only in church, but also out there. La santidad conviene a tu casa, dice un versículo. The sanctification also at your home. Tenemos que ser santos porque Dios es santo. We have to be holy because God is holy. El Espíritu Santo te deja saber lo que tú tienes que dejar. The Holy Spirit will let you know what you need to leave. Yo creo que cuando tú estás viendo la televisión, I know when you're watching the TV, el Espíritu Santo está contigo. the Holy Spirit is with you. Él te va a dejar saber si lo que tú estás viendo es bueno o no. He will tell you if what you're watching is good or not. Si tú estás en la calle When you're in the street y ves una escena and we see a scenery, y el Espíritu Santo te dice que no veas eso, que sigas, and the Holy Spirit will tell you, don't look at this, keep going. tú tienes que obedecer al Espíritu Santo. We have to obey the Holy ¿Qué Spirit. le pasó a David cuando miraba a Betsabé? What happened to David when he Que used to vio see aquella escena, Bethlehem? vio a aquella mujer bañándose, He saw the woman la naked. codició He lusted for her, y la mandó a llamar. and he called her Y ya over. vemos la caída de David.
And then that was the fall of David. Así que el Espíritu Santo nos toca a nosotros. Don't see the Holy Spirit La Biblia dice touches que no us. contristemos al Espíritu Santo, Don't sadden the Holy Spirit. con el cual nosotros fuimos sellados para el día de la We redención. were sealed to the day of redemption. Usted fue sellado con el Espíritu Santo el día que usted creyó. And you were sealed with that Holy Spirit when Y you ese sello believed. no podemos contristarlo, no podemos entristecerlo. And we can't sadden the Holy ¿Cómo, Spirit. cómo lo entristecemos? How do we make him sad? Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer. When we don't do what we have to do. En otra ocasión el apóstol también dice, no apaguéis al Espíritu. And some occasion it says that don't turn off the Holy Spirit. Así que la santidad conviene, The sanctification tenemos que combined, ser santos. that we have to be holy. Sin paz y santidad nadie, And without sanctification and being holy, nadie verá al nobody Señor. see the Lord. Gloria a Dios. Santo Jesús. En el versículo 18 nosotros nos dice que fuimos rescatados. Verse 18. Rescatados de nuestra manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir. Which one? 18. Sí, 18. Knowing that you were not redeemed by corruptible things, Como oro o plata. like silver or gold, Fuimos rescatados con algo mucho más precioso. Dice en el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, but with the precious blood of Christ, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. as of a lamb without blemish or without spot. Vuelve a mencionar la palabra contaminación. And also tell us about contamination. La salvación del hombre no fue con oro ni plata. The salvation wasn't with gold or silver. Él dice que fue con la sangre de It Jesucristo. was with the blood of Jesus Christ. Como un cordero que no tenía mancha, It was like a lamb with no spots, sin ninguna contaminación. no Cuando el contamination. cordero, los sacerdotes lo iban a sacrificar, When the leaders, the Jewish leaders were tenía que going to crucify estar him, perfecto. No podía tener mancha, no podía... he had to be perfect. En cierta ocasión, el Señor en el Antiguo Testamento The Lord in the Old le Testament, reclama por medio de Isaías, he reclaimed him porque le traían animales con defecto. because there was an animal with defects. Pero cuando Jesucristo fue sacrificado, era perfecto. But when Jesus was crucified, he was perfect. No se le halló mentira, no se le halló palabra vana, no se le halló nada, He ningún didn't lie, defecto. he was perfect. Y por medio de esa sangre que derramó Cristo, But through this blood that Jesus shed, nosotros fuimos comprados. and we were bought. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Who give glory to God? No había nada que comprara la salvación. Santo. There was nobody who could buy the, Ningún ángel podía venir a morir en la cruz, ningún hombre, nobody else, solamente Jesucristo, Only solamente el Jesus mismo Christ. Dios. the true God. Ya destinado, 20, ya destinado de antes de la fundación del mundo. He indeed was foreordained before the foundation of the world, Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. but was manifested in these last times for you. Antes de la fundación del mundo ya el Señor tenía en su corazón lo que iba a hacer con el hombre. Before the foundation of the world, he had his heart on you guys. Ya estábamos en el corazón de Dios. We were in God's heart. La iglesia estaba en el corazón de Dios. The church was in God's heart. Las personas que lo están viendo, ya Dios te tenía en su corazón. The people that are watching us, God had you in his heart. Cuán importante es eso que tú lo entiendas. That's very important that you understand this. Porque el enemigo no quiere que las personas entiendan lo que Dios hizo por ella. The enemy don't want you to understand these things. La sangre de Cristo pagó el precio. The blood of Jesus Christ paid the price. Cuando se fue a entregar a Jesús, When they went to turn in Jesus, sacaron a un preso they took a y prisoner trataron de hacer un intercambio. and try to do exchange. Se le dijo a la multitud, ¿quieren a Barrabás o quieren a Jesús? Which one do you want me to free, Barabbas or Jesus? Prefirieron a Barrabás. And they prefer Barabbas. Y allí estaba el perfecto. And there was the perfect one.
a dar su vida por nosotros. to give his life for us. Pues, decía que era mejor que un hombre muriera It said that it was better one person to que die no todo. that the whole world would perish. Así que allí tenemos al Cordero de Dios dando su vida. There we see the Lamb of God giving his life. Y en el versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, Verse 21, who through him believe in God, quien lo resucitó de los muertos who raised him from the dead, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. and gave him glory, so that your faith and hope are in God. No sé si se dio de cuenta, pero él vuelve a repetir lo mismo. I don't know if you take notice that he repeat the same Vuelve thing. a repetir, resucitó de los muertos. He resurrected from Él the quiere que la dead. iglesia lo entienda bien claro. He wanted the church to Él be quiere very que el clear mundo lo entienda bien claro. that the world understand Que this, Jesucristo resucitó. that Jesus Hoy resurrected. tenemos muchas religiones a través del mundo. Many religion around the world, Pero ¿cuántas pueden dar testimonio but how many people can do testimony del que están adorando resucitó? that they adore resurrected, Del que ellos predican that the person they preached murió about por ellos? died for them? Ninguno. None of them. Solamente Dios envió a su Hijo Jesús. Only God sent his only child. Y en el versículo 22 dice que nos purificó nuestras almas. Since you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit and sincere love and of the brother, De corazón puro. of pure heart. Así que Él nos purificó nuestras almas ahora por la obediencia a quién? A la verdad. Nosotros en obediencia seguimos detrás de Cristo. Being obedient, we go behind, following Jesus. Jesucristo es la verdad. Jesus is the truth. Yo soy la verdad, el camino y la He vida. is the truth, the way, Y nadie va al Padre sino. and nobody goes to the Father except through Jesus. Pero dice que el amor fraternal no fingido. But the love, Él aconseja esto. the love, Él aconseja que el amor fraternal no puede ser fingido. The fraternal love cannot be fake. Gloria a Dios, que no puede, ¿verdad? Muchas personas, cuando, esto es un consejo para la iglesia, this is for the church, que tenemos que amarnos los unos a los otros. that we have to love one another. Esto no tiene que tocar a nosotros, This have to touch everyone. porque no puede ser fingido el amor. We can't sadden the love. Y nos dice, amados unos a otros entrañablemente, Love one another de corazón puro. of pure heart. Aquí el amor no puede ser fingido. Love another freely with a pure heart. Dice el 23, siendo renacido no de simiente corruptible, Incorruptible. sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Incorruptible through the word of God. Se vuelve a mencionar la palabra ¿cómo es? It repeats itself in saying Corruptible y incorruptible. corruptible Corruptible e incorruptible. and corruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Through the word of God which lives and abides forever. La palabra de Dios permanece. God's word lives. Y ahora termina diciendo en este capítulo, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withers and its flower falls away, but the word of the Lord endures forever. ¿Cuántos esperan durar 100 años? How many await the Lord? No, ¿cuántos esperan durar de vida 100 años de vida? How many want to live 100? To have 100 years. Mi abuelita cumplió hace 99 años. My grandma lived up to 99 years. Era Angelita como me mira. Look at Alaba.
Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Es como la hierba, somos como la hierba, Like the grass, we're like the grass. como la flor de la hierba. Like the flower of No the grass. sabemos a morir, We don't know when we're gonna die, pero sí sabemos a dónde vamos a ir. but we do know where are we going. Mucha gente dice, Many people say, yo no creo en el infierno, I do not believe in hell, pero yo me pregunto, but I ask myself, porque mucha gente dice, vete para el infierno. why many people say, go to hell. Si ellos mandan a otros para el infierno, es porque saben que hay un infierno. If they send other people to hell, it's because there's a hell. O sea, tú estás mandando a alguien porque tú sabes que lo hay. Entonces no hay que decirte nada más. So you know there's a hell. Pero la iglesia sí sabe para dónde va. But the church do know where they're going, Para el cielo, to the heaven, a la morada eterna, Santo eres Jesús. a las Amén. moradas eternas, al lugar to celestial, where the Christians go in heaven, donde Jesucristo dijo, where Jesus Christ me said, voy a preparar lugar para I'm vosotros, going to prepare a place para for que you, donde yo esté, so where I be, vosotros también you estéis also could be conmigo. with me. Por eso es que cuesta tanto esto. That's why it costs a lot. Y por eso es que tenemos tantas pruebas y tantas luchas. That's why we have a lot of trials and problems. Pero vamos a, ya mismito, But we're going to go over there. estaremos con el Señor. We'll be with the Lord. Yo no sé si estaremos en el rapto We don't know if we're going to be in the o rapture si pasaremos como la flor de la hierba y moriremos. or if we be like the grass. Pero los eventos que están pasando, But the things that are las happening, señales que están ocurriendo, que estamos viendo, the sign that we see nowadays. esta semana ocurrió algo que no se había visto en la historia. This week, something happened that hasn't El happened frío, la yet. ola de frío, el vórtice que le llaman, es como una vuelta que da donde el aire no sale y se queda ahí estacionado. The air stays there and don't go Y away. el frío que hacía era algo increíble. It was the cold, it was very... Gente pereció en el frío ese. It was a very cold... Otros hicieron bromas con tirando agua para Some arriba people were throwing hot water up in para the mostrar air cuán frío era. to let you know how cold it was. Y ocurrieron muchas cosas. Estos son fenómenos que nos están diciendo que está pasando algo. It's phenomenal that happens. Y como que no hay un despertamiento, como que mucha gente todavía no. And there's people that haven't woken up yet. Pero esperemos en el Señor que haya un avivamiento en los corazones, en la vida. We're hoping in God that there'll be a awakeness. La palabra del Señor permanece para siempre. God's word will... Lo que está en la palabra se va a cumplir. What's in the word, it will accomplish. Aunque diga lo que diga, la palabra del Señor siempre se cumple. God's word always gets accomplished. Pasará el cielo y la tierra, mi palabra no va a pasar. Everything will pass, but my word will Y never pass. esto es lo que nosotros predicamos. This is what we preach. Esto es lo que nosotros anunciamos. This is what we Por announce. eso si alguna persona nos está viendo But if there's a person that is watching us right now y que todavía no tiene al Señor en su corazón, and does not have Jesus Christ, lo que tiene es que invitar a Jesucristo a su corazón. we have to invite Jesus Christ into Porque your el heart tiempo está difícil. because the time is very El tiempo nos difficult. está diciendo The time is telling que la us venida del Señor está cerca. that Jesus Christ coming soon. Mira cómo están los caos que hay en las diferentes naciones, You see very different nations, how they cómo are, cambian las leyes how they change the laws, y la cosa se pone más difícil. and things are getting more difficult. El hombre mismo se quiere adorar a él mismo. And man wants to adore himself. Y va a llegar un momento en que va a surgir un hombre There's going to be a time that a man will donde rise la up, tierra se va a tener que postrar delante de este hombre. Dice that la we have Biblia. to bow down to him. Y no es Jesucristo, es el And it's not anticristo Jesus Christ, it's que the va a Antichrist. engañar, He will, he will fool you. y tenemos que decirle a la gente, por eso predicamos, That's why we preach. We got to tell people about these things, que corran a Jesucristo. to run to Jesus. Y a nosotros, a la iglesia, And the church, que us, esperemos en el Señor, que aunque la cosa está difícil, that we wait upon the Lord, even que though it's aunque hay difficult, pruebas, that there's trials, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. our faith is much Y que nuestra valuable fe, than nuestra fe gold. va a permanecer.
Our faith has to. La tierra va a ser pasada por fuego. Gracias. We have to be put through fire. Y nuestra obra también va a pasar, cada uno su obra va a pasar por fuego. And our ways will be put through fire. En Corintios And Corinthians. dice que la obra de nosotros, cada uno va a ser probada por fuego. And each and one of us will be approved through fire. Esto es la obra del cristiano. This is the thing a Christian has to En go otras through. palabras, muchos le llaman el juicio de los galardones The justice of para la iglesia. For the Los galardones church. cuando se premia, ustedes saben en las graduaciones, cuando Like, llaman a las personas y las premian. graduation, you get a prize. That's how it is. Y muchos reciben esos premios Eh, bonitos, esos And the medal. las medallas, porque se esforzaron. Because they force themselves. Y en el cielo también va a haber ese tipo de, va a haber un evento donde Dios mismo va a premiar. And in heaven, the same thing will occur. God will give you No, medals. no tiene que ser nada con la salvación ya Jesucristo la pagó con sangre, And salvation, Jesus Christ paid for it. pero lo que uno haga por la obra del Señor But what we do here on earth, va a recibir una recompensa. we will receive a recompense. Y dice que la obra de cada uno va a ser probada por ahí. And we will be proven through Y there. si nosotros hemos edificado con oro, If we edify in gold, con plata, with silver, con piedras preciosas, with precious rocks, vamos a recibir premios. we will receive medals, Pero si prizes. edificamos con hojarasca, But if we edify with rock, hojas, with heno, with dirt, esa obra se va a quemar, no va a permanecer. that thing will not stand strong. En otras palabras, no va a recibir premio. You're not going to receive Por any eso que tenemos medals. que esforzarnos en la obra del Señor That's why we have to persist y enseñarle a otros que Jesucristo les ama. and show others that Jesus Vamos Christ a loves estar you. puestos en pie Let's stand up y darle gloria a Dios And give glory to the Lord. porque Él es bueno. Because Por lo He's que great. hizo en la cruz del Calvario. Because what He had done in the Calvary. Porque nosotros tenemos una herencia que es incorruptible, nos dice Pedro. Because we have something incorruptible, say Peter. Y nuestra fe es mucho más preciosa. Recuerden esto, que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Remember this, our faith is more precious than gold. Porque lo que se pagó en la cruz del Calvario Because what have been paid in the Calvary, fue un pago grande. it was a big pay. Fue la sangre de Jesucristo. It was the blood of Jesus Christ. Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dice. It was a lamb. Así que te adoramos, Señor, en esta hora, Padre. Te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra, Señor. En esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote la alabanza que tú te mereces. Tú eres el autor de la vida y el consumador de nuestra fe, Señor. En esta hora, Padre, presentamos a todas aquellas vidas, Señor, que quizá no están, Padre mío, afirmadas en ti, Señor. En esta hora te pedimos que tú abras sus corazones, Señor, y que tú obres sus milagros en esa vida, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, por esos corazones que se entreguen. Te pedimos, Señor, que tú toques la vida, Señor, que tú, Señor, haga la obra, Señor. En esta hora presentamos también a todas aquellas personas que nos piden la oración de sanidad, Señor, por tu mano poderosa, la sangre de Cristo, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque en el madero llevaste nuestras iniquidades, Señor. Por tu llaga nosotros fuimos curados. En esta hora, Señor, obra en cada uno de los hermanos que está pasando por algún momento difícil de enfermedad, situaciones, Señor. En esta hora trae salud, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. A quien damos toda gloria y toda honra, Señor. Aleluya, te adoramos, te exaltamos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Oh, santo, santo, santo. Oh, Dios mío, toca, Señor. Imparte fe, imparte poder, Señor. A ti damos la gloria, amado. Gracias, gracias, gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias que esta palabra quede grabada en los corazones, Dios mío. Que no seamos
tan solo oidores de la misma, sino que seamos hacedores de ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya, amén, amén, amén. Gracias, Señor. A ti la gloria, aleluya. Dios les bendiga. God Y bless yo you. quisiera que la iglesia se abrazara por un momentito I would like to the church. o saludar a su hermano. Gloria a Dios. To give hugs to one another. Aleluya, bendito Dios. Salude al hermano. Salute your brothers. Amén, gloria a Dios. Aleluya.